Bien, ya estamos. Ya volvimos. Entonces, como le decía, la salmonela vive en el intestino del pollo, de la gallina, y al momento de carnear pudiese contaminarse la carne. Para ese pollo va a llegar a la casa y al momento de hacer cocer la carne de pollo, la bacteria muere. Por lo tanto, consumir el pollo es seguro, no hay que preocuparse. El problema está en la mano de quien procesa el alimento. ¿Ya? Esa carne de pollo cuando está crudo está contaminada, no se olviden. Entonces la persona que está cortando el pollo puede contaminar sus manos o el cuchillo. Y si luego con esas manos o el cuchillo toca otro alimento que esté listo para, para consumir, ¿no? Como pongámosle la lechuga o el pan, o sea, algo que ya está listo, que no se va a cocer. Entonces contaminaría ese alimento y así nos ingresaría. Entonces la forma como la bacteria se mueve es a través de la manipulación del alimento. El alimento, para que no nos dé salmonela, siempre debe procesarse con las mismas reglas de bioseguridad que conocemos. ¿Ya? Eso significa que las manos se deben lavar cada vez que se cambia de proceso, que ese suele ser el error que se comete en la casa. ¿Ya? Normalmente se lavan las manos para empezar a cocinar, pero el problema es que no se lavan las manos cada vez que cambian de proceso. Por ejemplo, ponle que estaba cortando la carne de pollo y le toca ir a mover la olla, lo único que hace es secarse con el trapito y van y mueven con el cucharón. Y así la bacteria ya se movió de la carne al cucharón. Y puede que después de ese cucharón se mueva otro alimento, ¿no? Entonces, la regla en la cocina es a lavarse las manos cada vez que se cambia de proceso. Cada vez que se cambia de proceso. Ese es el problema en la cocina. ¿Ya? Ahora, ¿es más segura la comida hecha en casa que la comida hecha en la calle? Sería cierto si se cumpliesen las reglas, pero en la realidad, en la práctica, corren el mismo riesgo. Es más, la mayoría de las salmonelosis se adquieren en el hogar. Y eso es por la falsa seguridad de creer que porque es la casa es más seguro. Y el problema es que cuando cocinan, no hacen lo que le estoy diciendo, ¿no? O sea, no se lavan cada vez que cambian de proceso y usan los trapitos, que suelen ser lugares donde la bacteria se suele juntar. Entonces, así es como se mueve. Y el riesgo es similar. Ahora, si en la casa se tomasen en cuenta lo que estoy contando, pues obviamente el riesgo es más en la calle, ¿no?
Ahora, esa es una de las formas como la bacteria llega a nosotros. ¿Ya? La otra forma sería a través de la mosca. En este caso, la mosca tendría que apoyarse en la carne cruda contaminada, o sea, en el pollo que está contaminado, y de ahí volar y apoyarse en un alimento que ya está listo para consumir, ¿no? Entonces, es la otra forma. Es menos frecuente, porque la primera es la más común, pero sí puede pasar. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Ahora, en cuanto, por ejemplo, su compañero está preguntando sobre después de ir al baño. Bueno, una persona que ha contraído salmonela, al defecar va a botar salmonelas en las heces, ¿no? Entonces, esa persona, si no se lava las manos, puede contaminar algún alimento y contagiar a otra persona. O sea, él mismo no se contagia. Ya, si me dicen que él se contagió por no lavarse las manos al ir al baño, en sí no, sino se contagió por otra persona que no se lavó bien las manos y contaminó el alimento que le estaba consumiendo. ¿Ya? Entonces, esas son las tres formas como la salmonela puede llegar a nosotros, ¿no? A través del proceso y la manipulación del alimento, a través de la mosca y a través de las manos por no lavarse después de ir al baño de persona a persona, ¿no? Pero siempre la bacteria entra por la boca. ¿Ya? En cuanto al huevo, que me estaba olvidando, que tiene que ver con el mismo primer punto que hablábamos, sucede que la bacteria vive en el intestino, en el pollo, no se olviden. Ahora, sucede que la gallina va a poner el huevo por el mismo conducto por donde defeca. Se le llama oviducto. O sea, la cáscara del huevo siempre sale contaminada con salmonela en la superficie. Siempre. Es más, la salmonela es la que pudre al huevo. ¿Ya? Cuando el huevo se humedece en la superficie, permite que la bacteria pase. Por eso van a escuchar hablar que el huevo, para que se conserve, hay que mantenerlo seco. ¿Ya? Ahora, pongámosle que van a hacer su sándwich de huevo. Entonces agarra ese huevo, lo rompe para fritar, ¿ya? Y de ahí va y corta el pan. Enfermedad de salmonela. ¿Dónde estuvo el problema? En que no se lavaron las manos después de agarrar el huevo. La cáscara del huevo, como les digo, está contaminada, ¿no? Y si después de romper esa cáscara de huevo para fritar, sin lavarse las manos, va y agarra el pan, pasaría la bacteria hacia el pan, ¿no? Y así entraría nosotros. Entonces, es la forma como entra la salmonela. Van a escuchar hablar ahí que le echan la culpa a la lechuga, otros a la frutilla. ¿Ya? En sí, la frutilla y la lechuga no son más seguros que cualquier otra verdura. ¿Se les aclaró? Porque hay gente que incluso llevan los extremos de no querer comer nunca más en su vida lechuga ni frutilla, ¿no? Sin embargo, están comiendo otras verduras como espinacas, repollos y otros, y que tienen el mismo riesgo, ya que el riesgo de estos alimentos de producir salmonela tiene que ver con lo que acabamos de hablar ahorita, con la contaminación en el proceso, no en la manipulación. Ya de repente, podemos leer la que les vende la lechuga, no se lavó las manos después de ir al baño, entonces al pasarles la lechuga, la contamina, y eso puede llegar a su casa, ¿no? Entonces, todo lo que es alimento que va a ser consumido crudo, y eso estamos hablando de todas las hojas, lechugas, espinacas, acelgas, que vamos a consumir crudas, o frutas como manzana y otras que vamos a consumir crudas, el tomate, por ejemplo, deben hacerse un proceso de sanitización. Eso significa que antes de consumirse, se le debe poner en agua con lavandina, ¿no? Se pone 8 gotitas de lavandina por cada litro y se debe dejar ahí 15 minutos. Entonces, el tomate que van a usar para consumir crudo, las lechugas, las espinacas y cualquier otra que va a ser crudo, que han traído de la calle, que puede haber estado contaminado, deben dejarlo 15 minutos en esa combinación que les digo de agua con lavandina, ¿no? Después de ahí se enjuaga y se puede usar tranquilamente. Al hacer eso,
hemos disminuido la carga bacteriana de salmonela y evitar el riesgo de la transmisión. Bien, entonces pueden comer lechuga y frutillas, no se preocupen, simplemente hay que tener ese cuidado, ¿no? Eso yo les digo porque yo tengo pacientes que incluso colegas míos les han dicho que es a través de la lechuga y por lo tanto la odian a la lechuga o a la frutilla y no quieren saber de sus alimentos, porque unos se llegan a traumar con esta enfermedad. Bueno, eso es en cuanto a la transmisión. En cuanto a los síntomas, produce dos cuadros, que en realidad es el mismo, solamente que más complicado. El cuadro base es una gastroenterocolitis aguda, que es parecida a la diarrea del viajero que hemos visto. Fíjense, diarrea, náuseas, vómitos, fiebre, dolor abdominal. Bueno, aquí otra vez diarrea. Me he equivocado. O sea, es 2 veces diarrea, no. Nada que ver, ¿no? Entonces son diarrea, náuseas, vómitos, fiebre y dolor abdominal. En la mayoría de las personas suele ser autolimitada. O sea que nos curamos y nos enteramos que nos dio salmonela. Pero en algunos casos le da la fiebre tifoidea, que es la misma pero más severa. Presenta los mismos síntomas también. Va a tener diarrea, náuseas, vómitos, fiebre, dolor abdominal, pero mucho más intensos. La diarrea, por ejemplo, mucho más intensa, más frecuente. Suele ir acompañado de un dolor de cabeza, que eso es característico, muy intenso. Suele tener artritis, significa dolores articulares, principalmente en los codos y rodillas. Puede darle roceola, que son manchitas rosadas en la piel, del nombre de roceola. Ya se llama roceola tífica, ya manchitas rosadas en todo el cuerpo. Disentería, que eso es diarrea con sangre, ¿ya? Y en realidad la disentería es uno de los síntomas clave para el diagnóstico de la fiebre tifoidea. Siempre que veamos disentería con fiebre, el primer sospechoso debe ser salmonela. Siempre. ¿Ya? Pueden ser otros, pero el primer sospechoso, fiebre y disentería, salmonela. No se olviden, es el primero. ¿Ya? Suele ser grave, ya que lo que está pasando en esa persona es que la bacteria se ha tornado agresiva y está atacando la mucosa del intestino, la va ulcerando, ¿ya? Y eso puede producir perforación de la pared del intestino, ¿no? Complicándose con peritonitis y muerte, lo que hablábamos el otro día cuando hablamos de la colitis odomembranosa. ¿Ya? Entonces, ese es el problema de esta bacteria. Ahora, en cuanto al tratamiento, se va a usar cotrimoxazol o ciprofloxacina. Estos cuando se usa por separado, ¿no? Y puede usarse ampicilina combinado con amicacina, que cuando se usa esa combinación, funciona. Y en último caso, el cloranfenicol, que es el más efectivo, pero también el cloranfenicol es el más tóxico. Entonces, generalmente vamos a empezar en los niños con cotrimoxazol y en los adultos con ciprofloxacina. En caso de que no funcione uno de estos, pasaríamos a ampicilina con amicacina. Y si este no funcionase, recién nos hacemos cloranfenicol. Ya lo dejamos de último por su toxicidad. Además de eso, hay que dar buena hidratación. No se olviden que hay diarrea y vómitos. Entonces, tenemos que evitar que el paciente se deshidrate, principalmente en niños y en ancianos. Bueno, esa sería la salmonelas. Ya hay varias, por si acaso. Acuérdense que SP significa especie. La especie que más nos ataca es la Salmonella typhi. ¿Ya? Pero hay otras, la Typhimurium, Dysenteriae, bueno, son varias. La que más nos ataca es la Salmonella typhi. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, la otra bacteria sería la Shigella. Las Shigellas son bacterias que más raramente nos atacan, pero sí puede pasar. No se conoce exactamente de dónde viene, o sea, su hábitat, dónde vive, pero se le ha encontrado en el intestino de algunos animales, como las vacas, ¿ya? Viviendo ahí de forma normal sin producirle enfermedad.
¿Ya? Sin embargo, eso todavía no es claro. Pudiese llegar a nosotros de forma parecida, ¿ya?, a la salmonela, parecida. O sea, que llegue a través de alguna carne contaminada o alimento contaminado. Y durante el proceso nosotros movamos la bacteria a los otros alimentos. También se puede mover a través de la mosca o el mal lavado de manos. Sin embargo, este es un poco más sensible que la salmonela y no puede vivir mucho tiempo sin humedad. Entonces, se muere rápidamente si el alimento está seco en su superficie, ¿ya? Pero sí pudiese pasar, ya, principalmente la mosca. Bien, en cuanto al cuadro, también es parecido, como pueden ver. Viene diarrea, náuseas, vómitos, fiebre abdominal, diarrea y disentería. Es la segunda sospechosa. Entonces, cuando hay un paciente con fiebre, con disentería, ya saben, el primer sospechoso es la salmonela. Y en segundo lugar, la Shigella. Muchas veces no se llega a saber cuál de las dos es, porque el tratamiento va a ser el mismo. Ahorita los voy a poner, pero el tratamiento es el mismo. Entonces, muchas veces es diagnosticado como salmonela, se le da el tratamiento y cura, y no se llega a ver realmente si es salmonela o Shigella. En la mayoría de los casos, como el tratamiento lo empezamos sin pedir cultivos ni nada, entonces lo diagnosticamos como salmonelosis y puede que haya sido Shigella, pero como le hemos dado el mismo tratamiento, igual va a curar. ¿Ya? En raros casos vamos a identificarlo. Bueno, me están preguntando cuál es la salmonela que más nos ataca. Es la salmonela TIFI. Se escribe T-I-P-H-Y. La PH se lee como F. ¿Ya? TIFI. La salmonela TIFI es la que más nos ataca. La más peligrosa también, porque se sabe que es más agresiva que las otras. ¿Alguna pregunta sobre alguna de estas dos? El tratamiento, me olvidaba, como decía, es el mismo. Ya el mismo está ahí. Es cotrimosazol o ciprofloxacina o ampicilina. Cualquiera de esos. Bien. Las siguientes bacterias que vamos a ver son tres que las vamos a ver en uno solo. Aquí está. Esas tres bacterias. Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens y el Proteus mirabilis. Estas tres bacterias viven dentro de nuestro intestino, o sea, viven con nosotros, son bacterias normales, igual que el Escherichia coli que hablábamos hace rato, ¿ya? E igual que el Escherichia coli, no producen nada mientras estén dentro del intestino. Si se mueven de ahí, pueden producir enfermedades. Y las enfermedades, sí, son las mismas. ¿Ya? La Klebsiella pneumoniae, la Serratia y el Proteus producen las mismas itus, que son las que vimos con la Escherichia coli. La causa también la misma, ¿no? Lo que les mencionaba, el hecho que viven en el ano, la piel de alrededor, y se puede mover fácilmente a la región genital y a la vía urinaria, y por lo tanto pueden producir infecciones urinarias. Entonces, cuando hablamos de infecciones urinarias, ya la primer sospechosa siempre es la Escherichia coli. Y en segundo lugar, tendríamos a estas tres bacterias, ¿no? La Klebsiella pneumoniae, la Serratia marcescens y el Proteus mirabilis. Son los cuatro productores de infecciones urinarias. En cuanto a los síntomas, no hay diferencia, es lo mismo que la Escherichia coli. Y a veces la única forma de saber cuál de las cuatro es a través de un cultivo. Sin embargo, la mayoría de los casos no lo hacemos, ya que el tratamiento también va a ser el mismo, ¿no? O sea, también va a ser ciprofloxacina, cotrimosazol, lo que mencionaba hace ratito.
Por lo tanto, muchas veces no llegamos a saber cuál de las 4 es, ¿no? Entonces, simplemente tiene síntomas de infección urinaria y se empieza el antibiótico. Como les decía, incluso hasta los pacientes hacen tratamiento sin necesidad de ir al médico, ¿no? Van a la farmacia, le dan el famoso uridón, ya empieza el tratamiento y ya cura. O sea, no llegamos a saber cuál de las 4, pero ya saben. En algunos casos resistentes hacemos cultivos. Otras enfermedades que producen estas bacterias son la conjuntivitis. ¿Ya? Y en este caso de la conjuntivitis, hay que tener en cuenta que no estamos hablando de la conjuntivitis epidémica. Porque otra forma de conjuntivitis que se contagia de persona a persona, a eso le llamamos conjuntivitis epidémica. Es producida por una bacteria que estaba en su tarea, los que han hecho, ¿no? Que es la Clamidia trachomatis, que produce la conjuntivitis epidémica. Esta conjuntivitis generalmente es debido a que el propio paciente no se lavó las manos después de ir al baño y se agarró el ojo. De esa manera mueve la bacteria de la región del ano, que es donde estamos diciendo que vive, hacia el ojo, ¿no? En cuanto a los síntomas de la conjuntivitis, son los que ustedes conocen, porque todos han tenido conjuntivitis alguna vez en su vida y se debe a alguna de estas bacterias. Ya el ojo se va a poner rojo, ¿no? Se va a inflamar y va a estar con bastante lagrimeo y lo que comúnmente le decimos nosotros lagaña, ¿no? O sea, el ojo amanece incluso pegado por la lagaña que se seca pegando los párpados. ¿Ya? Entonces la conjuntivitis pues siempre está, pero esta no es contagiosa, no se olviden, es del mismo paciente que se ha contagiado. Puede producir otras infecciones intrahospitalarias con las que hemos visto, como por ejemplo neumonía. Es más, la Klebsiella pneumoniae, justamente por eso se llama así, neumonía, porque es una de las que puede producir este tipo de cuadro. Ya, no estamos hablando, sí, de la neumonía adquirida en la comunidad, que es la neumonía que cualquiera de nosotros puede tener, ya, sino es la neumonía que se adquiere dentro de un hospital. O sea, que el paciente ingresó al hospital a internarse por cualquier motivo y dentro del hospital adquiere la neumonía. ¿Por qué esta bacteria? Porque sucede que esta bacteria fácilmente se vuelve resistente a lo que son los desinfectantes y antisépticos. Entonces pudiese contaminar ambientes intrahospitalarios. ¿Ya? Entonces es famosa por ese hecho. Incluso hace unos años atrás, ya son 8 o 6, en la maternidad Percibola, un caso en el cual 8 recién naciditos en la sala de neonatología contrayeron Klebsiella pneumoniae y murieron, ¿no? Porque les dio neumonía. Eso se debía a que algún personal no se lavó las manos. Por eso es importante que el personal de salud se lave las manos, porque no se olviden que esta bacteria vive en el ano y de ahí la vamos a mover a alguna superficie y de ahí podemos contaminar un ambiente. ¿Ya? También puede pasar con las heridas quirúrgicas de la misma manera que estamos viendo. Bueno, en cuanto al tratamiento de estas 3, como les decía, es el mismo de Escherichia coli. Podemos darle ciprofloxacina o cotrimazole o amikacina o gentamicina. Generalmente empezamos con cipro en los adultos y con cotrimazole en los niños. En el caso de la conjuntivitis, se va a usar gentamicina en colirio, que viene en colirio la gentamicina. ¿Ya? Es el único del grupo que viene en colirio, así que usamos la gentamicina en colirio para eso. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema? ¿Preguntas? Por si acaso, este grupo de bacterias que hemos estudiado hoy día, que se les llama bacterias gram negativas, también se les suele dar como un apodo el término de enterobacterias. ¿Ya? Pero aquí hay que aclarar
que se pueden confundir con un género. Lo que pasa es que hay un género de bacterias que se llama Enterobacteriaceae. Es un género de bacterias. A estos que estamos hablando se les da como un apodo el término enterobacteria. Entonces no hay que confundir el término enterobacteria con Enterobacteriaceae. Son dos cosas diferentes. Se les llama enterobacterias a este grupo porque todas, como han visto, viven en los intestinos, ya sea el humano o de algún animal. Entonces, generalmente cuando algo se refiere a intestino, usamos la palabra entero. Entonces, enterobacterias son las bacterias que viven en el intestino. Ya son todo este grupito que estamos viendo. Bueno, así cortito era este tema. Vamos a ver otro tema que se llama bacterias especiales. Vamos a tener bacterias que no están clasificadas en los grupos que hemos visto hasta ahorita. Bien, empezaremos. ¿Algún tiempo? Sí. Empezaremos con el Mycobacterium leprae. Esta bacteria, su nombre científico es ese, Mycobacterium leprae, pero de mucho tiempo se la conoce con su apodo, que es Bacilo de Hansen. Bacilo de Hansen es como su apodo de esta bacteria. Y esa ya es un nombre original. Ya con el tiempo se le puso el nombre científico. Bacilo de Hansen produce la enfermedad llamada lepra. ¿Ya? La lepra, que también se le llamaba antes Hanseníasis, el nombre del que lo descubrió, Dr. Hansen, ¿no? De ahí el nombre Bacilo de Hansen y la enfermedad Hanseníasis. Es la lepra. La lepra es una enfermedad crónica que afecta a la piel principalmente. Le gusta atacar las zonas frías de la piel. Puede atacar toda la piel del cuerpo, pero le gustan las zonas frías. ¿Cuáles son las zonas frías? La nariz, los labios, las orejas y los dedos de manos y pies. ¿Ya? Entonces es donde más ataca. Es un proceso crónico que dura muchos años. Uno se contagia y después de muchos años va a tener la sintomatología. Por ese motivo, a pesar que uno se puede contagiar de niño o adolescente, es muy difícil diagnosticar esta enfermedad en un niño adolescente. Por eso, incluso en las fotos que les voy a mostrar ahorita, todos son generalmente personas mayores y muchos por encima de 50 años. ¿Ya? O sea, porque evoluciona por muchos años, es lento. Los síntomas van a ser en el orden que yo les he puesto aquí en la pizarra. ¿Ya? El primer síntoma es pérdidas de sensibilidad de áreas del cuerpo. Incluso nosotros le llamamos signo en tablero de ajedrez, porque tiene una área que perdió la sensibilidad, otra área que está bien, otra área que perdió, así, ¿no? Igual que el tablero del ajedrez. Áreas con sensibilidad, áreas sin sensibilidad. ¿Ya? Esa pérdida de sensibilidad va evolucionando ya con el tiempo, ya, hasta llegar a la completa anestesia. ¿Qué significa eso? La pérdida completa de sensibilidad. De tal manera que el paciente no siente nada en estas áreas. Estas áreas van a llegar al punto de que uno le puede clavar un clavo y no le va a doler al paciente. ¿Ya? Ahora, a veces las personas no le prestan atención a esta sintomatología y pueden seguir evolucionando. El siguiente síntoma es que empieza a tener cambios de color en la piel. Estas zonas afectadas que estamos hablando empiezan a cambiar de tono, de una forma que nosotros le vamos a llamar discromía. Eso significa que el tono no es el mismo. No sé si alguna vez han visto, por ejemplo, la remasalada, en la cual las manchas son de color blanco, pero siempre son del mismo tono. En este caso,
vamos a encontrar manchas de diferentes tonos, o sea, unas blancas, otras amarillentas, más cafés, más oscuras, diferente tonalidad. Ya pues le llamamos discromía, no tiene un color parejo las manchas. Posteriormente a esto, en esas mismas zonas empiezan a hacer unas lesiones llamadas granulomas, que podemos decir que son como tumores, que empiezan chiquitos como un grano y van creciendo hasta formar unas bolas. En algunos casos, forma como unas placas duras sobre la superficie de la piel. Este tipo de lesión alcanza un punto en que se muere, se necrosa esa bola o esa placa, y como todo tejido muerto, como ya habíamos hablado anteriormente, se va a desprender y va a caer. Al caer, hay pérdida de sustancia, o sea, de tejido, de tal manera que la zona donde estaba atacando va perdiendo. Por ejemplo, de los dedos se van haciendo cada vez más chiquitos hasta que desaparecen. ¿Ya? Eso vamos ahorita a las imágenes. Bueno, entonces, ese es el proceso patológico de la enfermedad. ¿Ya? Ese proceso. El paciente no muere de lepra y tampoco sufre de dolor porque, al contrario, no siente, ¿no? Estos pacientes pueden estar muchos años con esta lesión y lo que van a morir va a ser de las complicaciones de las otras bacterias que aprovechan esta lesión. ¿No? Por ejemplo, el caso de los tejidos muertos que le decía, lo que se muera, y se acuerdan, habíamos hablado de la bacteria, el Clostridium perfringens, Clostridium tetani, que le gusta el tejido muerto. Entonces, estos pacientes pueden ser atacados por estas otras bacterias y tener gangrenas o tétanos, y esto puede matarlo. O al caerse ese tejido, vamos a tener pacientes que van a tener puertas de entrada para otras bacterias como el estreptococo y el estafilococo. Entonces, este paciente no va a morir de lepra, pero va a morir de otras bacterias que pueden aprovechar la situación. ¿Ya? El contagio es a través de contacto con el paciente, principalmente secreciones nasales. ¿Ya? Pero cualquier secreción pudiese contagiar esto por contacto directo simplemente, o sea, tocando al paciente o que él nos toque. ¿Ya? El tratamiento se realiza con dapsona, ¿ya? Asociándolo a las drogas tuberculosas, que lo vamos a ver en la clase de lunes, ¿ya? Y ese tratamiento es largo, dura un año, ¿ya? El paciente al mes deja de ser contagioso, pero debe completar el año para curar por completo. La curación evita que la bacteria siga haciendo daño, pero lo que ya perdió obviamente no se recupera, o sea, quedan las cicatrices de la lesión. Bien, les voy a mostrar las imágenes. A ver. Bueno, aquí vemos la lepra, que también lo pueden ver en internet. Esta es la lepra en forma de placas que les decía, ¿no? Que va creciendo, eso después se va a morir y va a caer. Y esta es la en forma de nódulos o tumorcitos, ¿no? Están viendo en todo el cuerpo, pero como les decía, ataca más nariz, boca, orejas y manos. Entonces, por eso van a ver aquí bastantes manos, ya que con el tiempo, como por ejemplo en esta imagen, miren, va perdiendo los dedos, ¿no? Miren que sus dedos están cada vez más chiquitos, va a llegar al punto en que no va a tener dedos. ¿Ya? En el caso de la boca, se va haciendo más grande la boca porque va perdiendo tejido, va perdiendo la nariz y las orejas. ¿Ya? A ver, este caso, por ejemplo, miren, en cuanto a su nariz, fíjense cómo se está aplastando, va a ir perdiendo la nariz. Este que ya no tiene ni dedos, miren sus manos sin dedos, ya perdió los dedos por completo. ¿Ya? Entonces, esa es la famosa lepra. Ahora sí van a ver más que todo personas de la tercera edad. A ver, todo por ahí. Bueno, este es uno que se ven las placas, ahí, la cara. Cuando uno las toca son duras, como si fuesen gomas, una goma. Bien. Bueno,
Ahí vemos casos, por ejemplo, un caso con bastante nódulos en la cara. Bueno, esa sería la enfermedad. ¿Ya? Es fácil reconocerla cuando uno la ve así, ¿no? Pero lo ideal sería reconocerla antes que llegue a este punto. Ajá. Y eso se suele ver a través de la pérdida de sensibilidad, pero como les decía, es un síntoma muy poco valorado. Generalmente no le dan importancia. Y recién le dan importancia cuando llega a este punto. ¿Ya? Se cura en un 100%, siempre y cuando el paciente realice el tratamiento que estamos hablando de forma completa. ¿Ya? Ahora, sucede que se ha observado que parte de la población no enferma de lepra a pesar de estar en contacto. Y esa población ha ido aumentando en los últimos años. ¿Ya? Se cree que hemos generado inmunidad innata y que se está heredando. O sea, en otras palabras, los seres humanos nos estamos volviendo resistentes a la bacteria y por eso cada vez hay menos casos de lepra sin hacer vacunas ni nada. Por eso van a haber cada vez menos casos. La mayor parte de la población actual, principalmente latina, tenemos inmunidad a esta bacteria. Bueno, ¿alguna pregunta? Tenemos 2 minutos. ¿Preguntas sobre la lepra? Doctor, ¿esto lo de la mano, se le encoge la mano o es que se le caen los dedos? Se le va cayendo. Va perdiendo retazos, ¿no? Entonces, esas bolas que has visto se forman, se mueren, como todo tejido muerto, se seca y se cae. Y cada vez se va cayendo, va perdiendo un retazo del dedo. Incluso el dedo se va deformando porque no siempre se cae de la punta, después de un lado a otro lado, pero va perdiendo hasta que se queda. No se encoge, lo pierde. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Por si acaso, antes de que se me corte y me olvide, el día de mañana no voy a pasar clases virtuales, ¿ya? Debido a que mañana es mi día de salir a hacer compras, así que no voy a poder, ¿ya? Y continuaríamos el lunes. De todas maneras, estén atentos al Classroom, ya que probablemente ustedes saben que se levante la cuarentena y el lunes ya de repente podamos tener actividades en el instituto. Entonces, estén atentos, ya que yo les voy a decir cómo va a ser el trabajo cuando se levante la cuarentena. Ya que, como les mencionaba la clase, vamos a tener que dividirnos en 2 grupos. Un grupo irá al aula y otro hará virtual y el día siguiente a la inversa, ¿no? Para que podamos estar pasando clases. Estén atentos. En caso de que no se llegue a levantar todavía la cuarentena, vamos a seguir por esta misma vía el día lunes. ¿Ya? Pero yo les voy a ir confirmando todo eso en el Classroom. ¿Ya? ¿Alguna preguntita antes que se nos acabe el tiempo? ¿Preguntas? Pregunta nomás, Madeline. Activa tu micrófono. Sí. Bueno. Se va a cortar. Escríbanmelo al WhatsApp. O no, perdón, al Classroom. En 13 segundos se corta. Escriban al Classroom, ahí les respondo. ¿Ya? Ok.